Buenas tardes, continuamos con el comentario al texto de leyes. Íbamos diciendo que el objetivo de la legislación es la paz y eh, la armonía y la amistad al interior de la ciudad y entre ciudades. Bueno, esa es una situación que podemos denominar justicia. La justicia es pues la virtud rectora de las ciudades y no la guerra o la valentía o otro tipo de, digamos, de valores, digamos, accidentales. Pero entonces estamos hablando de virtudes, estamos hablando de excelencias. Y esas excelencias tienen que no solamente estar en las constituciones de las ciudades, sino que deben lograr bajar hasta los mismos ciudadanos. Así pues, eh, todos nos comportamos por hábito y todos nos comportamos según un grupo de valoraciones. Entonces, los comportamientos que nosotros tenemos, que todas las personas tienen, siempre dan muestra de algunos valores. O sea, las valoraciones son siempre preferencias. Consideramos que algo es preferible que otra cosa, que una situación es preferible que otra, que una relación es preferible que otra. O sea, siempre que hacemos preferencias y decimos esto es mejor, esto es peor, cuando hacemos valoraciones siempre estamos prefiriendo. Pero entonces, además de valoraciones, también emotividades. Las valoraciones se relacionan con la forma como nos sentimos respecto a. Entonces, valoración emotiva van íntimamente unidas. Y esto se eh, instancia en las disposiciones que tenemos, que hemos adquirido a través del hábito. Entonces, normalmente tenemos el hábito a comportarnos de ciertas formas con ciertas valoraciones y expresando ciertas emotividades. Eso no salió de la nada, eso no cayó del cielo, eso no apareció en un escenario posmoderno así de creación absolutamente subjetiva. No, por el contrario, eso surge a través de la educación, surge a través de los valores que se nos han inculcado, de la enseñanza respecto a nuestros sentimientos, de las restricciones que hemos tenido, de las libertades que hemos tenido y en general de las costumbres, de los hábitos, de las repeticiones que tenemos todos los días. Entonces, según en lo que se nos eduque, vamos a tener valoraciones, sentimientos y a optar por unos comportamientos o por otros. Ahora, la educación, la paideia, en el sentido en el que lo planteamos en el primer video, consiste pues no en cualquier grupo de comportamientos, sino en aquellos comportamientos donde se expresa lo justo, donde se expresa la medida entre las partes. La educación, o vamos a decir, la buena educación, la alta educación, es aquella en la cual el individuo, tanto en sus valoraciones, en sus emotividades, en sus disposiciones y en general en sus comportamientos, por supuesto en sus razonamientos, encuentra la adecuada medida entre las partes y encuentra lo justo. Así pues, hay modos correctos y hay modos incorrectos de actuar. Y noten que los modos correctos generan siempre eh, consecuencias buenas y los modos incorrectos generan consecuencias incorrectas, generan consecuencias malas. Entonces es posible identificar ya, la acción correcta, la acción equitativa, la acción que se rige por criterios adecuados y distinguirla de aquella que no se rige por criterios adecuados. Ahora bien, la excelencia y en ese sentido una investigación sobre la virtud es esencial para la buena formación tanto de los gobernantes como posteriormente de los gobernados. Sin embargo, nos damos cuenta de que típicamente, o sea, la opinión popular sostiene que hay acciones que son buenas y acciones que son malas en sí mismas, sin mayor análisis. Pero la propuesta que nos va a hacer aquí el autor, lo que nos va a hacer aquí Platón, es que no es que haya acciones buenas o malas en sí mismas, hay acciones bien orientadas y acciones mal orientadas. Es decir, hay comportamientos excesivos o carentes de, o que tienen excesos o que tienen defectos, hay comportamientos bien hechos y hay comportamientos mal hechos, hay comportamientos que le sirven a la comunidad y comportamientos que no le sirven a la comunidad, hay comportamientos que le traen beneficios a los individuos y hay comportamientos que no le traen ningún tipo de beneficio a los individuos, sino al contrario, perjuicios. Entonces,
El análisis que va a hacer el autor respecto de los comportamientos excelentes será que son excelentes comportamientos no en función de la acción misma, sino en función de cómo esté orientada, de cómo esté guiada la acción. Bueno, los niños aprenden a comportarse en función básicamente de dos criterios, y es el placer y el dolor. Y si los niños aprenden a comportarse según el placer y el dolor, luego eso se va a ver reflejado, por supuesto, en el adolescente y en últimas en el adulto. Y es que vamos, según la educación que tengamos en respecto de lo placentero y respecto de lo doloroso, así mismo se van a formar las preferencias y los comportamientos de los individuos. Entonces, según se nos eduque en qué placeres preferir y qué dolores evitar, asimismo los individuos luego van a transferir esos aprendizajes a los otros razonamientos y las distintas circunstancias de la vida. Sin embargo, la educación sobre el placer y el dolor siempre tiende a irse a extremos. Es usual que se vaya a extremos, pero es porque hay una mala concepción sobre estos conceptos. Y ejemplos tenemos un montón. Para la época de Platón había infinitos, y en la nuestra también. Podemos encontrar, por ejemplo, gente a la que le educan para soportar todos los dolores. Por ejemplo, a los militares. La educación espartana era así. Era soporte de dolores, soporte todos los dolores, porque en la guerra usted va a tener que soportar los dolores, porque es que los niños, los machos no lloran, y todos esos cuenticos, soporte de dolor, y reprima, y no se queje. Bueno, eso en últimas solo genera insensibles y violentos, nada más. La educación victoriana, por ejemplo, era así, era: usted tiene que ser un macho, y usted no puede llorar ni nada por el estilo, por lo tanto vuélvase un insensible y todo soluciónelo con violencia. Bueno, eso no nos sirve a nosotros absolutamente para nada, porque a esas personas entonces les aparece cualquier placercito por ahí diminuto y se rinden ante él, sea el placer que sea, desde la comida hasta las drogas, desde el sexo hasta el juego, todo lo que le genere placer va a ser incontrolable, porque solo se lo va a haber educado en soportar el dolor. Bueno, ¿y qué pasa con el contrario? Por ejemplo, las nuevas generaciones, los niños a los que se lo dan todo: ay, que quiere el niño, ay, que en qué colegio quiere estudiar, y el peladito tiene como 2 añitos y él se lo dan todo: ay, el niño lloró, ay, no, dele esto, ay, tráigale el osito para que no llore, y entonces solamente lo educan en buscar placeres y nunca lo educan en resistir dolores o en preferir algunos dolores. No lo educan en la segunda parte, solo: ay, no, que al niño no le duela, ay, no, que al niño no lo haga llorar, ay, es que está llorando el niño, ay, por Dios santísimo, uy, que es como piedra. Bueno, eso que genera gente cobarde y caprichosa. Bueno, este tipo de educación que no tiene en cuenta la mezcla adecuada entre placeres y dolores, entre soportar bien el dolor para no volverlos unos cobardes y caprichosos, pero en saber preferir algunos placeres para no volverlos unos insensibles y violentos. No, esta educación tiene que saberse encontrar y planear. De lo contrario, sucede como en toda la película El Muro de Pink Floyd. Los recomiendo que escuchen ese álbum. Voy a dejarles el enlace por aquí en algún lugar. Por favor, vean la película, o por lo menos escuchen las canciones. Por favor, es Pink Floyd. Pero bueno, ¿qué nos muestra al menos toda la canción Another Brick in the Wall? Y es esa educación para masificar personas. Es una educación que no sirve para nada, porque no tiene en cuenta los ritmos propios de los individuos ni el término medio en la sensibilidad de los individuos, en su emotividad, en sus apreciaciones. No, todos con la misma mascarita caminando para volverse una gran masa homogénea. Bien, así no funciona el asunto, ¿ya? Entonces, cuando no se tienen en cuenta las variables de la educación en los placeres y la educación en los dolores, terminamos construyendo simplemente una masa homogénea, incapaz de resolver por sí misma, o solamente resolviendo de formas destructivas y por lo tanto autodestructivas. A eso es a lo que Platón le denomina un conflicto al interior de cada individuo,
un conflicto en el alma de los individuos, cuando las personas no son capaces de tramitar sus emociones, ni sus razonamientos, ni sus preferencias, ni son capaces de resistir, de enfrentarse al fracaso, ni tampoco son capaces de resistirse a los placeres. Bueno, estas son personas que tienen un alma injusta, que tienen un conflicto en sí mismos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de formar a alguien en la identificación de los mejores placeres y de los dolores preferibles? Bueno, el objetivo es que las personas puedan gobernarse a sí mismos, ¿ya? Que no sean presa de la situación. Que si a usted le gusta mucho fumar X o Y huevonada, pues usted sea capaz de parar en cuanto usted se dé cuenta que le está haciendo daño. Que si a usted le encanta el juego, que si a usted le encanta el sexo, que si a usted le encantan todos esos placeres, que usted sea capaz de encontrar el momento en el cual se está dejando llevar por ellos, ¿ya? Y no es una persona funcional capaz de tomar decisiones por sí mismas. Entonces, la educación lo que genera son personas capaces de gobernarse a sí mismos, de darse reglas, de ponerle límites a sus comportamientos, de analizar la circunstancia y actuar en función de sus objetivos en las distintas circunstancias y no arrastrados por ellas, no arrastrados por las pasiones, no presas del temor horrible ante el dolor, ni tampoco embrutecidos por aquella cosita que le da a usted placer. Bueno, cuando los individuos se enfrentan a la adversidad y se ponen a prueba a sí mismos, allí es donde nos damos cuenta el talante de su educación, ya cuando se los coloca a prueba y ellos son capaces de salir avante, de gobernarse a sí mismos. Eso no es algo de un día para otro, eso no es algo que usted aprende en un semestre, eso por supuesto es algo que toma bastante tiempo y es necesario que se empiece lo antes posible, es decir, mientras más joven, mejor. Ya, mientras más joven se empiece la formación, la educación moral del individuo, pues muchísimo mejor. Por supuesto nunca es tarde, pero pues si usted ya se da cuenta de que usted no es dueño de sí mismo, de que usted no es capaz de gobernarse a sí mismo en las distintas situaciones de placer y dolor, pues por favor párele bolas al asunto, que Platón se lo está diciendo de frente. O sea, si usted en esta situación de cuarentena lo único que hace es dedicarse a beber, dedicarse a dormir o dedicarse a jugar videojuegos, pues por favor, avíspese. ¿Ven? El placer. El placer. El gobierno de sí mismo, en cambio, debe ser capaz de evaluar la situación y tomar la mejor decisión según un razonamiento, ¿ya? Y no simplemente una apelación a el placer. Pero entonces, en ese sentido, muchas veces se opta por restringir, evitar, prohibir que las personas se acerquen a situaciones potencialmente peligrosas. Ahora, esto normalmente lo que genera es sí, los mantiene a salvo durante un tiempo, pero llega un instante en el que cuando ya se enfrentan a esa situación no saben cómo resolverlo. Así, la mejor opción en términos, digamos, de formación de los individuos es permitir que se acerquen a él. El ejemplo que nos da Platón aplica perfectamente en nuestro contexto y es el licor. Es opinión popular en la Atenas clásica, tal como es opinión popular en nuestro contexto actual, que el licor, o sea, que beber alcohol es una mala costumbre. Ahora, es algo que típicamente se opina, pero entonces podemos preguntarnos bajo qué condiciones esa acción es perjudicial y también podemos preguntarnos bajo qué condiciones es benéfico. Vean que cuando hacemos el análisis de esa forma podemos entonces evaluar la circunstancia y pensar un plan, pensar una estrategia para aprovechar lo mejor de ella y rechazar todo lo que es perjudicial. Analicémoslo rápidamente, usted podrá hacer el análisis con mayor detalle en su casa. Primero, el alcohol es peligroso. O sea, no hay crea que porque usted se coloca todo chévere, que porque usted se coloca todo contento es peligroso. Una de las drogas más peligrosas, todas las drogas son peligrosas, el café es peligroso, la marihuana es peligrosa, todo eso es peligroso. Mucho cuidado. ¿Ya? Eso, tómese una cervecita de más y salga a manejar y papá, como dice la canción de Rubén Blades, para la eternidad. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Exagere y verá que usted al otro día se va a sentir absolutamente triste y achantado, no eufórico como la noche anterior, no, sino absolutamente triste y achantado.
Y donde además usted le incluya otras cosas como tristezas por sus fracasos o algún problema amoroso, bueno, fácilmente puede usted llegar a suicidar. Entonces, mucho cuidado, el alcohol es un peligro. Dice la OMS que uno de cada 20 muertos en el mundo se debe al consumo de alcohol. ¿Ya? Y es una de las drogas más mortales del planeta. ¿Ya? Entonces, es peligroso. Y en ese sentido, no beber, no usarlo, no parece que tiene sentido. Sin embargo, también genera un buen ambiente y eso es indiscutible y todos lo hemos sentido alguna vez, porque justamente por ser un depresor del sistema nervioso, pues desinhibe, relaja, permite que afloren emociones y la gente se integra y usted se hace amigo de X, de Y y Z y usted le declara el amor a su tanito y a su tanita y entonces todo chévere, todo bonito y anima las fiestas. Claro, también es posible tener una fiesta animada sin beber, pero cuando usted bebe la fiesta se anima un montón. Noten pues que eh, hay consecuencias perjudiciales y hay consecuencias benéficas. Entonces, el problema no está en la acción en sí misma de beber alcohol, sino en el modo de realizar esa acción. Entonces, cuando usted bebe a lo estúpido, a lo bruto, y usted simple y llanamente se harta botella de vodka, pues, ¿qué le va a pasar? Se va a emborrachar. Ya se va a emborrachar y va a ver el ridículo, lo van a atracar, ya va a terminar por allá cayéndose de un balcón, se va a matar, va a tomar la estupidez de agarrar el carro y ahí sí, hasta nunca. Bueno, entonces, el, el problema está en el modo. Y para eso, digamos, los que han consumido alcohol en su vida se dan cuenta que llega un instante en el que saben que están a punto de excederse. Usted lo siente, cada cual tendrá los signos adecuados. A uno se les duerme un poquito más la cara, a otros se les traba la lengua, otros empiezan a reírse mucho, otros empiezan a quedar dormidos. O sea, todo el mundo empieza a darse cuenta en su cuerpo cuando ya está llegando al límite. Para eso entonces usted le ha tocado sufrir un montón de experiencias absolutamente degradantes con las cuales se ha enterado de el límite. Dígame, ¿no habrá sido mucho más fácil que alguien lo acompañara en esas circunstancias? Que alguien lo hubiese guiado para que no le tocara pasar por todas esas situaciones bochornosas, pero que hubiera aprendido a beber. O sea, nótese que el alcohol, justamente al ser una de las drogas, al ser la droga más usada en nuestra sociedad, es una sobre la cual se tiene conocimiento y sobre la cual se puede actuar. Las personas aprenden a beber. En ese sentido, parece que el problema no es el beber alcohol en sí mismo, sino por el contrario, el modo en el cual se lo hace. Si hubiésemos tenido una guía, un guía, alguien que nos enseñara correctamente cómo es la bebida, cómo es el espacio de la bebida, pues podríamos aprovechar todo lo bueno del alcohol y evitar todos los prejuicios. Noten pues que un guía es necesario en el aprendizaje y en ese sentido podemos pensar las costumbres de la ciudad no como no en un sentido dogmático de hay unas que son intrínsecamente malas y otras que son intrínsecamente buenas, sino por el contrario, podemos pensar las costumbres de la ciudad en el sentido de cómo aprovechamos las distintas acciones que hacen las personas. Piense, un ejemplo más dramático es el caso del sexo. ¿Ya? ¿Cómo aprenden normalmente las personas los asuntos sobre las relaciones sexuales? Bueno, porno. Ya ven porno. Y claro, cuando el niño y la niña o el niño y el niño cuando llegan a su primera vez, pues intentan hacer lo que vieron en internet y pues no se dan cuenta que lo que vieron en internet es una puesta en escena. Eso no se puede hacer porque es una puesta en escena hecha por actores la mayoría de las veces. Entonces, claro, llegan y hacen el ridículo, no se conocen a sí mismos, hacen unas tonterías y intentan encontrar lo que deberían haber encontrado, lo buscan en otro lado e intentan hacer cosas que vieron por allí, pues lo termina lastimando a la gente. En fin, hacen tonterías porque el maestro de la sexualidad, tema tabú en nuestra sociedad, es el porno, es decir, teatro, puestas en escena. ¿No sería mejor entonces un guía, una guía, alguien, un maestro que nos enseñara esos asuntos? Bueno, cuando hay guías de las distintas costumbres, de las distintas acciones que hacen las personas, es entonces fácil introducir algo de inteligencia, algo de conocimiento en esa actividad, lo cual permite orientar el comportamiento y por lo tanto orientar la educación. La tarea pues del político en bajo esta misma
bajo esta misma línea argumentativa, es conocer el alma de los ciudadanos y ver cómo se moldean. O sea, el político es como quien teje, como quien hace una urdimbre, como quien hace una gran tela. Debe encontrar los hilos adecuados y entrecruzarlos para que digamos, el alma de las personas y el tejido social funcione adecuadamente, ya para que se vea ya una imagen linda en el telar. Así pues, el político debe pensar, en primer lugar, qué costumbres debe tener una ciudad y en segundo lugar, cómo deben desarrollarse esas costumbres, cuál es el modo adecuado de realizar las distintas acciones. No prejuzgar, no prejuzgar si eso es malo, satánico, no, sino ver cómo diantres eso que tiene algo de benéfico puede introducirse en la ciudad. Entonces, cuando un político se encarga de pensar en las costumbres adecuadas de una ciudad y lo logra plantear, lo logra plantear como una doctrina de Estado, a eso es a lo que le denominamos ley. Vean pues que las leyes son la expresión del análisis sobre las costumbres de una ciudad, son el resultado último del análisis sobre las costumbres excelentes de una ciudad. A través de las leyes es que entonces las personas los ciudadanos van a empezar a educarse para vivir de la forma adecuada. Y eso nos lleva, por ejemplo, a una conclusión bastante interesante, y es que son las costumbres las que dictaminan qué es lo que la ciudad necesita. En otras palabras, es la ética la que condiciona la economía. Mientras una ciudad tenga costumbres más estrambóticas, más exageradas, más lujosas, por utilizar el término que se utiliza en República, pues se van a necesitar más recursos. Mientras una ciudad tenga unas costumbres más moderadas, unas costumbres que gasten menos, unas costumbres que consuman menos, unas costumbres que aprovechen más, que generen menos basura, por ejemplo, pues entonces será una ciudad que va a necesitar menos recursos y por lo tanto menos gasto de energía y de dinero y de trabajo. Contrario al pensamiento moderno, la conclusión a la que estamos llegando desde un punto de vista político es que si el legislador se sentara a hacer bien su trabajo, concluiría que es la ética, o sea, las costumbres de consumo de las personas las que condicionan la economía y no al revés. O sea, enseñan a la gente a ser moderada, a vivir según un justo medio y entonces van a necesitar menos recursos para poder vivir. Todas estas ideas, ustedes por supuesto las pueden profundizar. Aquí simplemente estoy haciendo un comentario del texto de Platón y extrayendo algunos planteamientos que son interesantes para que de ahí se pueda tirar un debate, un concepto, una idea o un planteamiento.